Pues damos inicio. Voy a orar y ya damos inicio a la palabra. Señor y Dios, Padre de la gloria, Padre de los santos, Santo de santos, Rey de los santos. Señor, Papá, una vez más, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, esta hora. Y una vez más, Señor, yo te ruego, Padre mío, que, Señor, sigas poniendo, Padre, las palabras, Señor, en mi boca, en mis labios, Señor, lo que yo tengo que hablar en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, que una vez más, Padre, sea conforme pusiste, Señor, en mi corazón. Señor, conforme lo que tú quieres, Padre mío, que nosotros veamos, Señor, que aprendamos, Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado. Señor, declarando cielos abiertos. Y Padre de la gloria, Señor, que ángeles, Señor, sean descendiendo una vez más y cercando esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Así como también una vez más te pido, Padre mío, que ángeles, Señor, desciendan, Padre, a la casa, Señor, de cada hijo, de cada hija, Señor, de esta casa. Así, Señor, como de tus hijos, Señor, que tengan en su corazón disponer, Señor, recibir tu palabra. Señor, que están cuidando, Padre mío, resguardando, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, que haya una revelación en esta hora. Padre mío, que no solamente sea un lobo, sino también, Padre mío, haya un rema en nuestras vidas, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Señor, que haya sabiduría. Padre mío, que este alimento y bebida espiritual, Señor, sea una vez más nutriendo, Señor, y fortaleciendo, Señor, a nuestro espíritu, a nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, el domingo de lo que habló mi esposa y de las definiciones que dio, hay una palabra de todas las definiciones que dio, hay una palabra que se me quedó, que una de ellas fue la de edificar. Y eso fue lo que estuve ahora buscando, y le voy a dar lectura al libro de Isaías, capítulo 61. Es el versículo 4, pero le doy lectura del 1. A partir del 1 para que veamos de qué nos habla este versículo. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Y el 4, aquí me habla, dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El versículo 4, eso lo tomé de la Nueva Traducción Viviente, y dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas, dice, hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Este capítulo, este 61 y estos versículos, es parte de la misión que Dios puso en esta casa cuando se formó. Esto es parte de, es lo que ahora nosotros con la vida del Señor es lo que tenemos que hacer,
ayudar, restaurar, reedificar, levantar, plantar. Pero con respecto a la edificación, hay otras versiones que me hablan de edificación. En este versículo, cuando me habla de reedificar, bendiciones, hermano Ricardo, bendiciones. Cuando me hablas de reedificar, mire, yo solo anoté algunas definiciones de reedificar. Y dice que es edificado, es también para construir, para poner cimientos. Pero también me habla de fortificar. Maestro, reedificar y reparar. Y sí, en estas definiciones, no las anoté todas, pero también me habla de... Viene la palabra albañil, que obviamente es en lo natural es quien hace todo esto. Pero también nuestro Señor, Él es el constructor. Esto viene en la palabra, Él es el constructor, Él es la plomada, Él es el que pone, Él es el cimiento. Entonces es Dios quien hace todo en nuestras vidas. Pero cuando a mí me llamó esta parte, la atención de edificar, porque ciertamente cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, yo creo que la mayoría llegamos mal, llegamos con diferentes tipos de problemas. Y traemos una cimentación que no es buena, que no es de parte de Dios. Nosotros hemos visto que espiritualmente también somos casa, y una casa pues tiene que tener una cimentación, y esta cimentación es por medio de la palabra. Pero cuando no hay una buena edificación, o más bien estamos edificando mal, es lo que nosotros vamos a, ¿cómo les diré? Vamos a levantar después, o es lo que va a haber después. Por ejemplo, si yo empiezo a edificar, por ejemplo, odio, eso es lo que va a haber en una casa, o en la familia, o en la persona. O si en alguien es miedo, eso es lo que yo voy a estar edificando, miedo. Y hay personas que, inclusive me atrevo a decir familias, que por cuanto a veces el papá o la mamá siempre andan con miedo, ese miedo es lo que le enseñan a los hijos. Y por eso es que luego a veces no quieren hacer nada, a veces luego no quieren ni salir, a veces tienen miedo de salir, o tienen miedo de emprender un trabajo, tienen miedo de hacer algo, porque eso fue lo que les enseñaron. Y obviamente, tomando la definición de maestro, pues esto fue lo que en su momento los padres o alguien enseñó, y esa fue la edificación que tuvieron. Cuando dice que reedificarán las ruinas antiguas, una ruina me habla de un desierto, de una soledad y una destrucción. Y una destrucción es, pues muchas veces con lo que llegamos a los pies de Cristo. Pero también cuando llegamos a los pies de Cristo, en este caso, hay dentro de un proceso de sanidad, dentro de un proceso de liberación, pues siempre en nosotros está el sacar todo con lo que llega uno, todas las cargas, todos los problemas que uno tiene, para realmente poder ser libre.
Pero hay algo aquí que me llamó la atención. Dice ruinas, me habla de un desierto, soledad y destrucción, pero antigua, anoté nada más 2 palabras. Siempre y otro oculto. Entonces, pues bueno, a mí en lo personal sí me ha tocado ver situaciones en las que un hijo o una hija de Dios viene arrastrando situaciones que no son recientes, que son de años. Con respecto a lo oculto, a veces por vergüenza, a veces por no sacarlo a la luz, no lo hablan. Entonces siguen con siguen con algo en su vida, siguen con algo en su corazón que no han podido en su momento echar abajo o sacar del corazón o sacar de los pensamientos para que se vuelva a levantar con una cimentación o una base de parte de Cristo. Como dice aquí, son los escombros, ¿no? Ajá. Nosotros hemos tenido la experiencia, hemos tenido esa bendición de que a veces orando o a veces en pláticas, esto nos pasó ya ya tiene años. Había hermanos o hermanas que llegaban para que se les diese un seguimiento en cuestión de liberación, pero a veces no sacaban todo. Había algo que guardaban. Y cuando terminaban ellos y empezaba uno a orar, pues estaba uno orando y veía uno que no pasaba nada y decía uno, bueno, pues ¿qué pasa? ¿No? A lo mejor o soy yo, no está fluyendo esto, pero no era eso. ¿Qué pasó después? El Espíritu Santo era quien nos daba la palabra, o nos daba la estrategia. A veces nos decía un ejemplo, rencor. Y teniendo esa palabra empezábamos a ministrar sobre rencor. Y era cuando la persona se empezaba a manifestar. En otra ocasión, eso me tocó verlo. Se estaba ministrando una persona. Y estábamos duro y no pasaba nada y no pasaba nada. Pero esta persona tenía las manos así, como luego les hemos dicho, pongan sus manos en señal de recibir. Cuando estábamos orando y esta persona seguía así. Yo estaba atrás de esta persona, cuando yo pude ver en su mano, fue en la izquierda. Dios me permitió ver un pentagrama en su mano. Algo que la persona no quería decir, pero Dios lo mostró. Y era un pentagrama que, o sea, estaba formado en la piel. No fue dibujado, o sea, se formó en la piel, pero así un pentagrama muy, muy exacto. Entonces ya cuando lo vi le dije al hermano con quien estaba, ¿sabes qué? Hay esto. Y en base a eso que se vio, se empezó a romper. Y gracias a Dios todo lo que había en ese momento en la persona se derribó, que había trabajos de hechicería y muchas cosas ahí. Esto solamente como ejemplo, pero muchas veces nos pasan cosas o nos pasaron cosas y no lo queremos soltar. Y queremos seguir o seguimos con esa situación con tal de no exponerlo. Y son cosas que a veces traemos o venimos arrastrando desde años atrás, a veces desde la niñez. Pero no lo queremos soltar. Y dice también la palabra, dice resucitarán. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas.
resucitarán o restaurarán. Esto me habla de afirmar, de armar y de resucitar. ¿Por qué de resucitar? Porque muertos, hablando espiritualmente. Pero una vez que se empieza ese proceso, se empieza esa edificación por medio de la palabra, es lo que vimos ahorita, que esa edificación ahora se tiene que fortificar, se tiene que reparar, se tiene que armar, se tiene que resucitar, se tiene que levantar todo lo que en su momento fue hecho mal o fue edificado mal. Miren, físicamente, cuando una casa queda mal o se daña con el tiempo, pues no pueden seguir viviendo ahí o levantar, digamos, poner otro piso encima, porque se daña la estructura o más al rato se viene abajo. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hacen? Pues derriban todo y vuelven a empezar. Ajá. También. De hecho, bueno, perdón. De hecho, todo nos lleva a la palabra, pero tiene un porqué. Porque si nos habla en esta versión nos habla de una reconstrucción. Entonces, no, yo creo que hasta el lugar se tiene que limpiar físicamente, se tiene que derribar todo para que se vuelva a empezar, se ponen buenos cimientos. Con Dios así es, porque al final de cuentas Él nunca va a construir en algo, sobre algo que Él sabe que no está bien. Entonces, a veces por eso no hay una decisión, a veces por eso no hay un avance, porque por más lo que hablábamos el lunes, por más de que queramos ocultar las cosas salen y se ve. Entonces, el Señor siempre nos está hablando de no mezclas, de no siembras malas, de sacar, de desarraigar, de despojarnos siempre. Exacto. Entonces todo nos lleva a eso. Y aquí habla de una reconstrucción. Ajá. Entonces no. Ahora, cuando yo venía a esto, pues lo primero que venía a mi mente es qué es lo que nosotros hemos edificado. Porque hay quienes, hablando dentro de una familia, hay familias que edificaron por medio del comportamiento, edificaron odio o rencor. Hay quienes, por ejemplo, yo creo que esto lo vemos mucho, familias donde el padre o la madre dejó la casa y después los hijos van creciendo, pero van creciendo con un odio o un rencor, pero eso fue lo que ellos provocaron, eso fue lo que ellos en su momento fue lo que construyeron, pero eso se tiene que derribar. Eso se tiene que volver a levantar, se tiene que reedificar, pero ahora es por medio de la palabra y con la ayuda de Dios. Miren el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. ¿Puedo leerte esta versión? Hermana Elvira, ¿por qué no vino? Luego la Estamos esperando. El 3. 33 del 1 al 3. 33. Segundo libro de Crónicas, No, te quiero leer capítulo esta 33. versión. Ya. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido
el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Ajá. Esto está más. Porque ya muchas veces son cosas que ya vienen de años, a veces de nacimiento, a veces son cosas que se vienen arrastrando. Por ejemplo, Éxodo 20 me habla de que el Señor visitará la maldición de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Entonces, cuando llega a pasar algo dentro de la familia y dicen, pero es que él no era mala persona, él no era así, y sí, yo sé que sí, y a lo mejor no fue su culpa, pero es algo que viene arrastrando de años atrás, que viene de cadena generacional. Entonces ahí es cuando se tiene que volver a levantar, cuando se tiene que volver a reedificar, cuando se tiene que fortificar. Como decía mi hermano Jorge, reforzar. Y eso por medio de la palabra del Señor, con la vida de Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, aquí me habla del rey Manasés. En el versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Adonai, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y el 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. A los hijos bueno, hablando en este caso de lo que dice la Escritura, aún a los niños tenían conocimiento de la palabra. Está, por ejemplo, el caso de Manasés. Hay otro rey que empezó a reinar desde los 8 años. Pero ellos obviamente desde muy pequeños los empezaron a instruir. Y fue que ellos, Dios obviamente ya había un plan con ellos y Dios los ponía a gobernar. Y fue el caso de Manasés. Él ya a los 12 años ya estaba reinando. Pero también Manasés fue alguien que conoció de la palabra. Y su padre Ezequías, él mandó derribar todos los altares de los Baales, todo lo que representaba una idolatría, todo lo que Dios no había ordenado, él lo mandó derribar. Pero Manasés volvió a levantar todo eso, cuando ya conocía también de la palabra. Ahora si nosotros llevamos esto a hoy en día, habemos muchos hijos de Dios
que igual conocemos de la palabra, pero luego no hacemos caso de la palabra. Por eso luego no nos salen bien las cosas. Por eso luego hay problemas, porque dentro de lo que hemos visto, no escuchamos la voz de Dios. No obedecemos o no ponemos por obra lo que nosotros ya hemos aprendido. Y mira ahí mismo en el versículo 10, dice: y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas ellos no escucharon. Y yo creo que así nos pasa. Y yo creo que así nos ha estado pasando en todo este tiempo. Bueno, siempre, ¿no? Dios nos da palabra y no siempre la escuchamos. No siempre le hacemos caso. O a veces no en tiempo. Lo que pasó en Manasés, por no hacer caso a lo que el Señor ya le había enseñado, fue que Dios después mandó generales asirios y lo agarraron. Hubo una destrucción. A él se lo llevaron. Entonces ya cuando él estuvo en problemas, cuando en su momento fue rebelde, no quería saber nada, hizo todo lo contrario. Pero cuando ya estuvo en problemas, entonces oró. Dice la palabra que empezó a orar y un Dios lo escuchó y lo sacó de ese lugar y lo volvió a restituir. Pero fue hasta entonces, cuando él vio esta situación, que él se dio cuenta que estaba haciendo mal. Hasta que ya estaba el problema encima. Y ya después entonces reconoció a nuestro Señor, reconoció a Dios. Pero antes no lo hacía. Él ya tenía desde niño tenía una cimentación, pero se desvió. Y lo que en él había, él como rey empezó a enseñar todo eso al pueblo. Tomo esto por la definición de maestro. Lo empezó a enseñar y el punto fue que también el pueblo lo aprendió. Por eso dice que Adonai le habló a él y al pueblo, pero no escucharon. Ya tenían una cimentación, pero reedificaron con algo que no era de parte de Dios. El Señor les habló y como no hicieron caso, entonces ahí otra vez, pues entró otra vez la ira de Dios y fue que lo echó abajo y lo agarraron y se lo llevaron. Hasta que él oró y reconoció de nuevo a Dios, fue que Dios le ayudó. Pero mientras ya se había metido en un problema. Y una vez que ya estaba restaurado, ahora sí, lo que ya sabía, lo que no hizo en un principio, digamos, hasta después lo hizo. Mandó derribar todos los altares de los Baales, de Acera, todo lo que, las imágenes que habían hecho, ahora sí lo mandó derribar. Pero hasta que tuvo hasta que se metió en problemas, pues. Tuvo que echar abajo esos cimientos, esa idolatría, esa desobediencia que él tuvo, y otra vez volver a levantarse con la ayuda del Señor.
Entonces fue cuando él hasta que reconoció, Dios lo volvió a levantar otra vez. Y dice la palabra que todavía después de eso, el pueblo seguía poniendo altares en los lugares altos. Pero ya no era a los Baales, ahora era a Jehová. Entonces ahora, como él vieron el ejemplo de él, y yo creo igual de igual forma hubo un mandato, un edicto, ahora todos lo hacían, ahora todos buscaban de Dios, pero tuvieron que echar abajo todo lo que toda la cimentación que ellos ya habían puesto o habían sobre edificado. Tuvieron que derribar todo eso y ahora edificar en base a la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, esta otra cita venía a mi mente hace rato. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Usted ya sabe lo que hizo David con Betsabé. Pecó, mandó matar al esposo. De igual forma, el rey David, obviamente, él tenía conocimiento de la palabra. De hecho, antes, los reyes, ellos tenían que transcribir la ley, ellos de su puño y letra, para que ellos tuvieran conocimiento de la palabra. David, cuando pecó, obviamente él conocía de la palabra, pero aún así erró, aún así pecó. Ahora, por ese error que él tuvo, por poner después levantar una edificación, ahora hablando de adulterio, a esto él le trajo una consecuencia. Sabemos que fue el profeta Natán, le soltó la palabra, pero mire lo que dice en el versículo, es segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y esa palabra se cumplió. Ahí mismo, capítulo 16. Versículo 21 y 22. Dice: y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto que David
tanto con David como con Absalón. David ya tenía una cimentación, pero por causa de la desobediencia, por causa del adulterio, por poner otra edificación que el Señor no le había dado, o que el Señor no había puesto, tuvo una consecuencia. Sí, Dios lo perdonó a él, porque sí lo perdonó, pero las consecuencias iban a llegar, y esa solamente es una de ellas. Absalón en ese tiempo pues entró en esa rebeldía y quiso destronar a su padre, y esto fue parte de lo que él hizo. Pero esto que él hizo fue una palabra que ya había soltado el profeta Natán por medio de Dios. ¿Mandé? Sí, así es. Usó la vida de Natán para dar esa palabra, y esa palabra que él dio se cumplió. Entonces llegó la consecuencia por poner yo lo voy a decir de esta forma, por sobreedificar algo que Dios no había puesto. Entonces después llegó la consecuencia, cuando él ya tenía conocimiento de la palabra. Y así, ahí desafortunadamente hay hijos o hijas de Dios que todavía, aún teniendo un conocimiento de la palabra, algo todavía hay en su vida que no han podido entregar a Dios, que no han podido derribar. Sabemos que nuestro Señor también es el alfarero, y dice la palabra también que cuando Él no quedó bien hecho, o él no lo gustó, él lo rompe. Pero lo rompe para volverlo a hacer, para volverlo a levantar. Y eso es lo que Él hace en nuestras vidas. Pero cuando alguien no suelta todo, por el motivo que sea, así va a estar con esos problemas. Hasta que no entregue todo, hasta que no vuelva o no tenga esa, digamos, esa intención o esas ganas de levantarse de nuevo, de dejar que Dios vuelva a rehacer su vida, que Dios le ayude, pues así va a estar. Libro de Lamentaciones. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Mire, déjenle, le leo desde el 1. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Y el 5 dice:
edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Todavía el 6 dice, y me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Ahí también quienes tienen han tenido esa cimentación de amargura, por ejemplo. Cimentaciones que no han venido de parte de Dios. Hay quienes, bueno, si empezamos a buscar, hay muchos tipos. Hay quienes traen esa cimentación, por ejemplo, en cuestión de hechicería, quienes son maldicientes. Hay de muchos tipos o muchas formas. Pero si nosotros ahora que ya conocemos de la palabra, no echamos mano de la palabra y la ponemos por obra, si nosotros no le entregamos a Dios lo que a lo mejor todavía venimos arrastrando de hace tiempo, de años, pues nunca vamos a poder ser libres totalmente. Tenemos que dejar que el Señor Él sea quien edifique nuestra vida. Mira que anoté otra cita, Isaías 17, 17:10. Dice 9:10 dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Y el 10 dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El 11 dice, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Yo anoté esta cita también porque luego es algo que ha habido quienes han hecho esta parte, se olvidan de Dios. Y pues de hecho lo hemos visto, lo hemos estado viendo, pero que alguien que se aleja de Dios, cuando ya tuvo una cimentación de parte de Dios y lo deja, entonces puede llegar a esa ruina. Y hay quienes literal les empieza a ir mal, a veces en cuestión de trabajo. Hay quienes se empiezan a enfermar. Hemos visto esas situaciones. Empiezan a tener algún problema inclusive en lo familiar, por cuanto desechan la palabra de Dios, que es esa palabra que es el cimiento, que es el guía para nosotros, es nuestro manual de vida. Pero si yo no hago caso, entonces ¿qué estoy edificando? ¿O qué estoy reedificando? Si no es de parte de Dios, si no es la palabra de Dios. Proverbios 9:1.
Entonces, ¿cómo tengo que edificar? Amén. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y con esa sabiduría es como yo voy a edificar. Porque con la sabiduría me va a enseñar cómo tengo yo que ser como esposo, o como padre, o como hermano, cómo tengo yo que trabajar, cómo yo que tengo que buscar a Dios, cómo tiene que ser mi comportamiento. Hace rato, inclusive hay una, no la noté, hay inclusive hasta hay una cita donde me habla de que tengo que tener, esto es para los que tienen algún comercio, que hasta las pesas que tienen que ser pesas justas. Y nosotros ya no vemos eso hoy en día. Va a la tortillería, le dan de menos. Va al mercado, le dan de menos. En todas partes. Y piensan que es normal. Bueno, más bien ya se les hizo normal. Pero eso un día les va a traer una consecuencia. Última cita. Y no por eso la menos importante. Mateo 7. Versículo 24. Dice aquí los 2 cimientos. Entonces vimos que nosotros, como tenemos que edificar, es con sabiduría. Y esta sabiduría pues obviamente la encontramos en la palabra. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. Dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, si yo hago caso a la palabra, si yo hago caso, si yo tomo esa sabiduría de parte de Dios, entonces realmente me van a salir bien las cosas, por cuanto tengo una buena cimentación, por cuanto hubo una buena, se reedificó, por cuanto se echó abajo las ruinas que había antes, por cuanto se echó abajo lo que veníamos arrastrando antes, y ahora dejamos que la palabra de Dios entre y vuelva a levantar en nuestras vidas, vuelva a levantar a la familia, vuelva a levantar todo lo que en su momento estaba mal.
Entonces el hombre prudente dice que es el que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. A Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres Pedro. Y Pedro significa roca. Dice, sobre ti fundaré. Entonces, si nosotros tenemos ese fundamento, que es la palabra de Dios, todo lo que nosotros hagamos, aún hasta para un negocio. Ahí donde viene, digo, no, ya no anoté la cita, donde me habla de las pesas, que deben ser pesas justas. También me habla de que si yo voy a hacer una construcción, hace hincapié de que yo tengo primero que, si voy a hacer una edificación, primero tengo que tomar en cuenta los gastos que esto me va a llevar. Porque si no tomo en cuenta esos gastos, entonces, en pocas palabras, nada más me voy a quedar a la mitad. Va a quedar inconcluso. Y a lo mejor ha habido casos en que por no llevar a cabo la palabra de Dios, a lo mejor en cuestión de proyectos, no salen a cabo, no se termina. Hace ya tiene años, lo vimos así en una hermana, en Cristo. Ella lo que quería era poner un taller de costura, si no mal recuerdo. Y el punto es que se movió y le llevaron no sé cuántas máquinas de coser. Si no me recuerdo, todas nuevas. Pero nunca pudo hacer su proyecto. Y ya las tenía ahí. Quién sabe si después las terminó vendiendo, no, quién sabe qué pasó. Y precisamente en esos días fue cuando de parte de Dios le daba esa palabra. Tienes que medir bien tus proyectos, tienes que hacer bien tus proyectos, tienes que ver, si vas a hacer un gasto, tienes que ver cuánto es lo que tú puedes gastar. No, digamos, no hacerlo al aventón porque te vas a quedar a medias. Como decía en el versículo anterior, y decía que no recuerdo, pero era el 11, leímos el 10 y 11. Dice, y tu cosecha será arrebatada en los momentos más dolorosos. Y pues, así es. Uno decía ahí también que sembrarás plantas hermosas y cosas extrañas, algo así. Y tu cosecha será arrebatada en el momento más doloroso. Sí. Porque va a querer uno hacer... tiene uno, en este caso, luego tiene uno proyectos o lo mismo a veces en lo personal. Así me pasó algo similar porque... Lo que pasa que ya se está, ya bueno, en este caso ya nos da a entender que ya se está trabajando como en las fuerzas. Aquellos que tienen ya la palabra, ahorita dices lo que ibas a decir, aquellos que ya tenemos la palabra, ya no, de la palabra misma nos dice que nuestros planes no tienen nada que ver con los de él. Entonces por eso luego dices, ¿por qué no llega? ¿Por qué esto? Porque no son los planes del Señor, así. Porque Él nos está, sabemos perfectamente que Él dice primero yo y lo demás es añadido. Él lo va a enviar cuando vea una fidelidad. Entonces, por eso luego no, o casi siempre sí, no fluye. Lo que comentaba el pastor en el caso de los proyectos y de las pesas justas, es muy cierto, porque yo también lo estoy viviendo acá donde comenzamos el nuevo negocio con ese nuevo patrón y las pesas son muy injustas y no hemos podido lograr arrancar ese proyecto porque la verdad estamos muy arriba, exageradamente en precios y tiene
mucho que ver, la verdad, y en mi caso también, porque nosotros hemos venido y traemos proyectos o productos que nos llegan muy buenos. Y en la vez anterior llevábamos un buen, yo ya me había separado de la palabra, yo ya no venía a la iglesia. Teníamos un buen ritmo, por andar pues, tomando y demás, choqué en el coche y todo lo que tenía yo guardado de inversión, todo se fue a la reparación del coche, me estanqué como 3 meses. Eso fue el año pasado en julio. Hasta ahorita me estoy empezando otra vez a reponer, porque pues me he tranquilizado, he estado tratando de llevar las cosas de mejor manera, siendo paciente también, pero sí, así pasa, se nos caen las cosechas. Sí, pero ahora ya lo que tenías antes, ya fue. Ahora ya estás volviendo a levantarte, pero ahora con un buen cimiento. Ahora vas a ver el cambio. Pero antes no lo veías. Y yo estoy cumpliendo, la verdad, todo mi esfuerzo en el acompañamiento de la palabra de Dios, porque si de aquella forma obviamente nunca me iba a funcionar, ahora yo estoy dejando todas las manos de Dios, tanto hasta mi familia, todo mi salud, la abundancia, todo en manos de Él, con la paciencia de que sabré en qué momento Él me lo va a poner. Cuánto vaya a pasar, no sé cuántos años, será en el último momento de mi vida, pero Él lo va a poner. Amén. Sí, y ahí es donde tenemos que ver cómo nosotros vamos a edificar. Digo, yo lo que se me venía mucho era lo que nosotros edificamos. Por ejemplo, se me viene mucho esto en cuestión de los hijos. ¿Qué le enseña uno a los hijos? ¿Qué está uno edificando? Si está uno edificando mal, pues después va a haber una consecuencia. Hay quienes, por ejemplo, yo en su momento, ahorita ya que ya no, en su momento yo recuerdo que de niño mi papá cuando vivió con nosotros, o el tiempo que vivió con nosotros, él cuando me pegaba, cuando él tomaba, hubo ocasiones que me pegaba. Entonces yo me quedé con eso. Y así crecí. Ya cuando empiezo a conocer del Señor, ya todo eso ya fue saliendo. Pero fue algo que yo traje durante años. Y era algo que no, aunque ya había pasado años, aunque fue algo que me pasó a lo mejor cuando tenía, no sé, 6, 7 años. Eso se me quedó. Y hasta que yo no, si yo no derribo eso, pues así lo voy a seguir arrastrando. Y eso que vi, al rato a lo mejor lo voy a poner, lo iba a hacer a lo mejor con mis hijas. Pero gracias a Dios se cortó. Ahora ya se cortó eso, ahora volver que haya una reedificación, pero ahora con base a la palabra de Dios. Ahí es cuando viene el cambio. Por eso dice la palabra, dice, a cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, es porque esas palabras para todos, conozca o no conozca. Por eso hay quienes están en obediencia y les va bien. Hay personas que no conocen de Dios, pero por ejemplo hacen misericordia y les va bien, aunque no conozcan de la palabra, pero está cumpliendo parte de la palabra y el Señor bendice. Y a los que no, les va mal. Y lo que pasa es que la palabra se soltó, la palabra se estableció y pues se cumple. Ya sea para el que conoce, para el que no conoce. Así es. Entonces tenemos que ver cómo estamos edificando en nuestra casa. Natán, cuando le soltó la palabra al rey David, le dijo que todo ese mal, se iba a soltar ese mal en su casa. Por eso después
Natán se levantó en contra de él. Otro de los hijos de David se acostó con su hermana, con la única mujer que había. O sea, hubo todo lo que en su momento se movió con David, después trajo consecuencia. Decía aquí la palabra que primero fue él, su familia, luego su reinado. Ahora sí que se llevó todo. ¿Sí? Pues tener cuidado cómo estamos edificando. Si es en base a la palabra y lo estamos haciendo con sabiduría, pues amén. A lo mejor estábamos haciendo algo mal, pero aún Manasés, a pesar de todo el mal que hizo, fue el que en su tiempo hizo más mal que los reyes que lo antecedieron a él. Pero aún así Dios lo escuchó y lo volvió a levantar. Y si nosotros, a lo mejor si es que estuviésemos mal en algo y ya vimos que no está bien, ya vimos que hay problemas o venimos arrastrando todavía cosas de años, pues entregárselo a Dios y dejar que Él realmente edifique y no solamente, como dice la palabra, no solamente oír, sino ponerlo por obra. Y establecer sobre nuestra vida, sobre nuestra vida, la familia, sobre la roca que es Cristo. Bien, vamos a orar. Padre, mi Señor, gracias te doy, Padre amado, por esta tu palabra. Mi Señor, que una vez más, yo te pido, Padre mío, nuevamente que esta tu palabra, Señor, haya un rema, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre mío. Señor, que esta palabra, Señor, que se haya quedado, Señor, grabada en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, esta cimentación, Señor, una vez más, Padre amado, sea dándonos, Señor, sabiduría. Señor, para la familia, papá, en el matrimonio, Señor, aún, Señor, sabiduría en los negocios, Padre. Que haya una edificación, Señor, aún en nuestra descendencia, papá, en el nombre de Jesús. En nuestro corazón, bendito Dios poderoso, llevándonos, Mi Señor y Dios, todo aquello, bendito Dios, hoy ponemos delante de ti, Padre mío, y a veces por vergüenza en el nombre de tu Hijo amado, no se habla, Señor. y yo te lo pido, Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Poderoso Padre, que sea tu santo. Y como, Señor, conforme lo están hablando, Padre mío, en esta hora, los hijos y las hijas, mi Señor y Dios. Padre mío, que ángeles, Padre mío, una vez más entren, mi Señor y Dios, con mazos, Padre amado, empiecen a derribar, mi Señor y Dios. Aún, Señor, altares, Señor, aún edificaciones, Señor, que no vinieron de parte tuya, papá, en el nombre de Jesús. Toda cimentación, Señor, toda doctrina errónea, mi Señor y Dios. Toda doctrina errónea, Señor, sea cayendo, Señor, todos los altares, Padre mío, que no provienen de ti, Padre mío, sean derribados, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Aún, Señor, todo manto de confusión, mi Señor y Dios, amargura, mi Señor y Dios, desánimo, Padre mío, sean derribados, Señor, sean arrancados, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Y Señor, que una vez más, Padre mío, todo espacio vacío, Señor, se ha llenado por medio y Señor, con medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Con una palabra de sabiduría, con entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Una palabra de bendición. Una palabra, Señor, que edifica, Padre mío, nuestras vidas. Hoy te lo ponemos, papá, delante de ti. Gracias te damos, Padre mío, por esta palabra. Porque una vez más, Señor, pusiste el alimento en la mesa. Ayúdanos, Padre. Mi Señor y Dios, que siga siendo de bendición, Padre mío, y dándonos, Señor, fortaleciéndose en nuestro alma, en nuestro espíritu, pero también, Señor, que esa sabiduría de parte tuya, Señor, no sea parte de nosotros, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Que así sea hecho, mi Señor y Dios. Y Padre mío, que esta tu palabra, Señor, siga llegando a más casas, a más familias, a un Señor, así como lo has permitido, Señor, por tu gran amor y misericordia, Padre amado, a un Señor, a más continentes, papá. Enséñanos, Señor, a ser edificados, Señor, en tu palabra, aún a reedificar, Padre mío, Señor, a seguir echando abajo, papá, esas ruinas antiguas, mi Señor y Dios, todo asolamiento, Padre de la gloria, y Señor, sea una palabra, Señor, de bendición, de edificación, Señor,
para cada uno, Señor, de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Limpia todo nuestro Amén. ser, Padre Santo. Y amén. En el nombre de Jesús, Pues bien, gloria a Dios. te Bendiciones, hermana Luz, hermana Carmen. bendecimos por Pues Dios mediante nos vemos Señor. el día viernes, si Dios permite. Y ya nuevamente la palabra que nuestro Padre nos dé. La paz de Cristo con cada uno de nosotros. Y ángeles sean aún cuidándonos hasta en los sueños, en el nombre de Jesús. Shalom. Bendiciones.